Buen día a todos. Esta es la tercera clase de nuestro curso de temas de filosofía. Hoy vamos a tratar dos temas, tratando de cubrir un terreno un poco más amplio. Por un lado, el tema de las cosmovisiones y por otro lado, el tema de la relación entre filosofía y ciencia, o entre pensamiento filosófico y pensamiento científico. ¿Ok? Vamos a ver primero, en cuanto a las cosmovisiones, que son uno de los elementos más importantes que tenemos como sociedad para que nosotros podamos hablar de lo que es la identidad, identidad social, claro, no identidad personal, sino identidad social, grupal, como pertenecientes a una cultura, ¿ok? Tenemos aquí el concepto de cosmovisión y bueno, nosotros podemos separar, por ejemplo, el término cosmos, que es universo, y visión, ¿no? Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que es la definición etimológica, tendríamos que decir que la cosmovisión es básicamente la forma en que nosotros entendemos el universo, ¿sí? La interpretación, dice acá, sistemática que una sociedad tiene para comprender su realidad. Es la forma en que entendemos nuestro origen y nuestra posición en el universo. Y ahí van a ver ustedes que hay una cantidad tremenda de variantes. Cada cultura tiene su propia cosmovisión, ¿sí? Las hay de tipo mítico, las hay de tipo religioso, las hay de tipo filosófico o de tipo científico. Precisamente por eso vamos a ver también la relación entre filosofía y ciencia, ¿sí? Es decir, cómo la gente va interpretando su modo de estar y el modo como llegamos a donde estamos ahora. Obviamente, la parte que a nosotros nos interesa en este curso es la cosmovisión filosófica. Es una cosmovisión mucho más profunda, a partir de la cual las sociedades definen sus valores, creencias, costumbres, objetivos comunes, ¿sí? Eh, Todo aquello que nos identifica, que nos hace participar, por ejemplo, de rituales como las fiestas patronales, las fiestas del pueblo, eventos de tradición. Todo ello habla de lo que somos o de cómo nos interpretamos, ¿no? Y detrás de todo eso existe o se desarrollan al mismo tiempo lo que son la ciencia, la política, la economía, la moral, como elementos macroestructurales que finalmente soportan o le dan soporte a esas tradiciones. Una tradición muchas veces llega a determinar, por ejemplo, la aplicación de ciertos elementos científicos, ¿sí? Eh, una visión moral también llega a frenar ciertos elementos de tipo político, ¿no? Por ejemplo, el caso de la legalización o la despenalización del aborto, que ha tenido una serie de avances en términos políticos, pero que se ha visto frenado por el tema de los preceptos morales que persisten en la sociedad mexicana. En algunos estados se ha aprobado, pero en otros no. Es decir, no ha sido tan sencillo desde el punto de vista social o moral como sí lo ha sido desde el punto de vista político, ¿no? Tenemos el tema de las vacunas, tenemos todavía una serie de prejuicios sociales, culturales,
que han frenado y han impedido que mucha gente se vacune contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que es una forma de control, una forma de mantener a la gente bajo cierto régimen, ¿no? Más allá de un tema de salud pública. Entonces, fíjense cómo una cosmovisión puede llegar a determinar ciertas acciones en otros campos que suelen ser más objetivos, ¿no? Como decimos aquí, como la ciencia, la política, la economía, la moral. ¿Ok? Bueno, paréntesis, para quienes tienen la antología, pueden situarse en la página 7, 8 y 9, que es donde estamos comentando este tema, ¿ok? Una cosmovisión nos sitúa como parte de un grupo. Una cosmovisión trata o ayuda a definir nuestra identidad social o nuestra identidad cultural. Se trata de los elementos que las personas tenemos en común como sociedad y nos hacen sentir parte de un grupo, parte de una comunidad. ¿Qué compartimos? Tradiciones, por ejemplo, Día de Muertos, Navidad, Carnaval. Y esas tradiciones, estos eventos, nos permiten decir, es mi forma de entender el mundo o me identifico con esta forma de pensar. Obviamente habrá quienes dirán, no, a mí no me gusta, ok, eso forma parte de la individualidad. Pero en términos de grupo, en términos de comunidad, uno sabe que forma parte de un grupo cuando siente el mismo fervor o la misma atracción hacia eventos culturales, hacia tradiciones que están o que son comunes a todos, ¿no? Comunes a un grupo determinado. Un grupo en el cual esa persona se siente a salvo, se siente segura, se siente identificada, participa de esas tradiciones, participa de esos eventos, sabe qué es lo que significan, ¿sí? Bueno, luego tenemos, aquí son ejemplos de algunas cosmovisiones. Tenemos, por ejemplo, en el primer caso, la cosmovisión maya, en donde, bueno, uno de los postulados principales de la cosmovisión maya nos dice que la humanidad proviene del maíz, ¿no? Como semilla divina, ¿sí? Que es el regalo de los dioses. Y bueno, los dioses, después de algunas circunstancias entre ellos, crean el mundo de la humanidad. Luego tenemos acá la cosmovisión azteca, en donde se habla también del mundo como tal. Luego se habla del inframundo, que es el mundo de los muertos, la bóveda celeste, en donde los astros representan también algunas divinidades, ¿sí? Donde determinan también, digamos, el movimiento de los astros determina el destino de las personas en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque expresan la voluntad de los dioses. Por otro lado, tenemos la cosmovisión griega, por ejemplo, para hacer un contraste. Cosmovisión griega, aparte de la cual pues nace la cultura de Occidente, ¿no? En donde los dioses también se encuentran en un sitio, en el Olimpo, tienen algunas batallas entre ellos, algunos mueren, y de alguna manera llegan a la creación casi accidental del ser humano, ¿sí? Aquí hay una diferencia radical, porque en la cosmovisión griega los dioses no influyen en la vida del ser humano, no tienen acción sobre la vida de los humanos.
En el caso de la cosmovisión azteca y la cosmovisión maya, sí. Y por eso se les ofrecen sacrificios para que incidan en la vida de los humanos, ¿no? Los griegos pedían protección, los aztecas y mayas piden intervención, caso igual que la cultura judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos de cosmovisión, formas diferenciadas de entender el mundo, de entender lo que es, cómo se interpreta la realidad de cierto grupo de personas. A partir de allí, y ya una vez que comienza a ahondarse en la filosofía, van a surgir tres corrientes o tres cosmovisiones primitivas, pero también las principales, que luego van a dar origen a una serie de, pues, de variantes a lo largo de la historia, ¿no? Por un lado, el idealismo, por otro lado, el materialismo y por otro lado, el dualismo. Vamos a ver. Estas tres corrientes o estas tres formas de entender el mundo van a dar como resultado a los primeros sistemas filosóficos, ya propiamente hablando, ¿sí? Ya no son cosmovisiones religiosas ni mitológicas. Aquí ya no hay dioses, acuérdense. Aquí estamos hablando de la razón del ser humano frente a la realidad, ¿sí? Lo que nosotros somos capaces de comprender frente a los fenómenos que se nos presentan en la realidad, en el día a día, ¿ok? El primer sistema filosófico es el idealismo, que nos dice que lo real, ¿sí? La realidad es la que se encuentra o la que se desarrolla en la mente del ser humano. ¿A través de qué? A través de las ideas, ¿sí? A través de conceptos, a través de pensamientos. Ahí es donde se encuentra la realidad. ¿Qué es lo real? Lo que yo puedo interpretar del mundo. Eso lo dice el idealismo. Luego tenemos el caso del materialismo, ¿sí? El materialismo, principalmente con Aristóteles, que nos dice que la realidad es la materia, todo aquello que nosotros podemos percibir, aquello que nosotros podemos sentir o palpar a través de la sensibilidad, ¿sí? A través de los sentidos, tacto, olfato, gusto, oído, vista. Y solamente lo que podemos percibir a través de ellos es lo que nos va a dar como resultado el conocimiento de la realidad. Y luego tenemos pues una especie de reconciliación, que sería el dualismo, en donde nos dice que la realidad se conforma por una coordinación entre lo espiritual o lo ideal y la materia, ¿sí? Se hace como una combinación entre idealismo y materialismo. No es tan simple, pero trata de rescatar lo que cada uno aporta desde su propia visión, ¿sí? Entonces, vamos a ver como principales representantes, ¿no? Principales representantes de cada una. El idealismo tiene a Parménides. Parménides es un filósofo presocrático, es de la primera oleada de filósofos. Parménides desarrolla una filosofía completamente idealista, en el sentido que dice lo único que existe como realidad es el ser. El ser que se encuentra en la mente, en la razón, ¿sí? Entonces digamos que la realidad depende única y exclusivamente de la racionalidad humana. Luego tenemos el materialismo, como ya dijimos con Aristóteles. Decía Aristóteles, nada hay en mi mente que no haya pasado por los sentidos, ¿sí? Nada hay en mi mente que no haya pasado por los sentidos. Es decir,
los datos de la sensibilidad son los que generan las ideas. Si recuerdan, en la clase pasada vimos cómo se desarrolla el conocimiento y vimos cómo a través de la vista se genera una imagen mental. Bueno, esa explicación es más apegada a lo que establecía Aristóteles. Y luego tenemos el dualismo con Platón, principalmente. Platón trata de establecer un sistema en el cual, sí, el cuerpo tiene cierta acción, pero no es tan importante. De hecho, lo más importante son las ideas que se generan en la razón, en la mente humana. ¿Sí? Es más, el cuerpo es así como una cárcel para el alma. Una cárcel que además le hace olvidar ciertas cosas. Entonces, aquí les voy a pedir, por favor, que busquen un mito que se llama el mito de la caverna en Platón. Investíguenlo, por favor, en internet, el mito de la caverna en Platón, para que podamos entender la idea que tenía Platón acerca de la interacción entre el cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, más bien. ¿Sí? ¿Y por qué se llama dualismo? Recuerden, mito de la caverna de Platón. De esta manera podríamos decir que la filosofía, de una manera no progresiva, porque no podemos decir que la ciencia sea una progresión de la filosofía, es una variante. Quizás aquí la gráfica no sea tan exacta en el sentido de que pareciera que va progresando, ¿no? Pero no es así. Simplemente quiero que vean la trayectoria o lo que es cómo va desprendiéndose la una de la otra. La filosofía comienza a hacer preguntas generales, ¿sí? Preguntas sobre cuál es el origen del universo, cuál es nuestra posición en el mundo, en la naturaleza, qué hay después de la vida, cómo se relacionan los dioses con el ser humano. Esas son preguntas generales, ¿no? Y a partir de allí se comienzan a hacer preguntas cada vez más específicas. Esas preguntas, cada vez más específicas, comienzan a dar origen a lo que hoy conocemos como ciencia o las ciencias. Ciencias naturales, ciencias exactas principalmente. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a Pitágoras, este de la esquina de arriba. Pitágoras es uno de los primeros filósofos también, pero también es uno de los primeros científicos. ¿Por qué? Pitágoras concibe la realidad a partir de los números, ¿sí? Y nos dice que todo en el universo se genera a partir de relaciones matemáticas, ¿ok? Ahí es filosofía, ahí estamos hablando filosóficamente. A partir de esa idea, él comienza a trabajar algo que se llama numerología y comienza a darse cuenta que hay ciertos elementos específicos que pueden demostrar y que pueden explicar partes concretas de la realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que seguramente ustedes conocen y que lo utilizaron en sus clases de matemáticas, ¿no? Este teorema sirve como base para las construcciones en la actualidad. O sea, estamos hablando 25 siglos después, 26 siglos después, se sigue utilizando este principio. Además de eso, hace una serie de estudios de musicología muy interesantes en donde comienza a descubrir ciertas cosas que hoy se utilizan en física moderna para medir, por ejemplo, el viaje de las ondas de sonido a través del espacio. Él hace, digamos que una serie de avances muy significativos tanto en música como en matemáticas que lo llevan a la astronomía, a la geometría, a la aritmética y a la física de cuerdas que se llama hoy. ¿Ok? Por otro lado tenemos a Aristóteles, quien además de ser filósofo, y ustedes lo saben, fue pues zoólogo, botánico,
químico, bueno, no se llamaba química todavía, pero desarrolló ciertas cosas, ¿no? Que le sirven a la química moderna. Político, lógico, matemático, astrónomo, y en cada uno de sus campos fue aplicando primero principios generales que luego se fueron reduciendo a preguntas específicas. Y ahí es donde nosotros vemos la unión entre filosofía y ciencia, que luego se van a separar, sí, se van a separar. Básicamente, ¿por qué? Porque la filosofía trata de encontrar la verdad de todas las cosas, todas, mientras que la ciencia se enfoca en fenómenos específicos, concretos, ¿sí? O sea, digamos, mientras la ciencia, vamos a pensar, la ciencia botánica se especializaría en las propiedades de ciertas plantas, su clasificación y su relación con otras familias vegetales, la filosofía preguntaría por el origen y la utilidad y nuestra relación con las plantas en general, ¿no? Con el mundo vegetal. Entonces, digamos que es el grado de especificidad que tienen las preguntas lo que determina si hablamos de filosofía o si hablamos de ciencia. Por otro lado, la filosofía no desarrolla un método concreto, tiene varios métodos, pero principalmente el método lógico a través del cual se basa en una serie de argumentos que toman como referencia el mundo y sus fenómenos, ¿no? Mientras que la ciencia sí desarrolla un método de reglas precisas y sobre todo en un lenguaje especializado. Pero ojo, esto no sucede hasta después del Renacimiento. O sea, estamos hablando después del siglo XV. ¿Mm? O sea, filosofía y ciencia viajan juntas y casi se confunden durante 15 siglos. ¿Mm? Más de 1500 años que llevan caminando de la mano y es hasta el siglo XV, siglo XVI cuando comienzan a separarse a través de la metodología. Una metodología que curiosamente nace de un filósofo, René Descartes. ¿Sí? Finalmente, bueno, para definir la ciencia, debemos entenderla como la sistematización de un conocimiento por sus causas. ¿Sí? Por sus causas. Recuerden que a la ciencia lo que le va a interesar descubrir es sobre todo las causas de las cosas. Y bueno, al final, una cosmovisión contiene dentro de sí no solo la forma como un pueblo interpreta las cosas, sino también la forma como las personas de un grupo determinado entienden su realidad y la aplican. Y esa cosmovisión puede determinar tanto su forma filosófica de entender el mundo como su forma científica de abordar el mundo. ¿Mm? Durante mucho tiempo, por ejemplo, los griegos tenían mucha, vamos a ver, mucho reparo, mucha reserva para hacer experimentos. Las ciencias griegas no son experimentales, son contemplativas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el temor, ¿sí? Tenían el temor de que un experimento en la naturaleza pudiera alterar el orden natural del universo. Fíjense cómo una cosmovisión influye en el modo de hacer ciencia. ¿Por qué no experimentamos? Porque podemos alterar el universo y eso puede generar caos y nos va a traer desastre. ¿Sí? En México, nuestra visión, nuestra cosmovisión sobre la muerte, por ejemplo, determina una visión filosófica, la relación del mundo de los muertos con el mundo de los vivos. ¿Sí? Establecida a través de una cosmovisión principalmente prehispánica, ¿no? Principalmente azteca, que es la que persiste en esa tradición. Uno dirá, no, es que también tiene que ver con el cristianismo, sí, pero la cosmovisión del inframundo y que los muertos vuelven en ese día
para convivir y coexistir con nosotros es prehispánica, es azteca. Entonces, aquí es donde quiero que veamos y pensemos, ¿sí?, en las tradiciones a las cuales nosotros pertenecemos, las que nosotros practicamos, con las que nos sentimos identificados. Piensen ustedes un poco en esas tradiciones que les hacen sentir parte de su comunidad. ¿Qué es lo que les hace sentirse seguros dentro de su grupo familiar, su grupo de amigos, su grupo social? ¿Qué es lo que les hace sentirse a gusto? Que ustedes quieran estar allí, quieran pertenecer a ese grupo. Y piensen cuáles son los elementos por los cuales ustedes interpretan su realidad de un modo determinado. Ahora, ¿por qué es necesario interpretar la realidad? Porque es nuestra única forma de interactuar con el mundo. Es lo que va a determinar nuestra conducta, nuestra forma de relacionarnos con los demás, incluso la forma de entendernos a nosotros mismos. Bueno, esto es todo por los temas de hoy. En plataforma van a hallar las actividades a partir de esta exposición. Espero que haya quedado claro. Y ya saben que cualquier duda me pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp. Excelente día a todos.